Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alcira Vallejo. Pertenezco a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y mi lugar de trabajo es el equipo de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la universidad. En la charla de hoy vamos a hacer un resumen, una vista general de las actividades que se desarrollan normalmente en un aula virtual, las I-actividades, con la idea de establecer ciertos criterios generales que creo que los van a ayudar. Hemos visto ya algunas actividades, pero en forma aislada. La idea en este caso es ver algunas cuestiones más generales y también vamos a hacer hincapié en la actividad tarea, que es la entrega de archivos por parte de los estudiantes y que es una de las actividades que más usamos normalmente en cualquier curso. Para comenzar, vamos a ver una presentación que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Vamos a ver un cono de Dale clásico que está relacionado con el aprendizaje, porque decimos, bueno, las personas recuerdan un 90% de lo que hacen, un 70% de lo que escriben o lo que leen, etc. Hacia abajo. Fíjense que en este caso cualquier tipo de actividad va a estar ubicada en un nivel alto de diseño didáctico. Entonces, de ahí la importancia crítica que tienen las actividades en cualquier diseño que podamos hacer de un curso. ¿Qué tipos de actividades podemos tener? Bueno, por un lado, las más comunes, que son las actividades cognitivas, digamos, puramente cognitivas. Pero después también podemos tener actividades que tengan que ver con la adquisición de determinadas competencias, por ejemplo. O actividades más de tipo social, como podría ser un foro de presentación, un foro de cafetería. En base a eso, entonces, a la importancia que le vamos a dar a las actividades, vamos a repasar, a ver algunos consejos, algunos tips para el diseño de actividades. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la variabilidad, no poner siempre el mismo tipo de actividad. Variar en el tipo de actividades los motiva a los estudiantes. En aulas web, sobre todo, vamos a encontrar 3 o 4 tipos de actividades que son las que más se usan. Fundamentalmente, la tarea. La tarea es lo que más vamos a usar. Tiene la particularidad, además, que podemos calificarla, podemos elegir la escala para calificarla, nos avisa el sistema cuando un alumno entrega la tarea, sabemos con un solo vistazo quiénes entregaron y quiénes no, podemos poner un comentario de retroalimentación a la tarea que ha realizado el estudiante, también podemos enviar un archivo adjunto que puede ser la propia tarea que el estudiante envió, pero con correcciones hechas, por ejemplo, con modificaciones, con sugerencias o lo que fuere. Digamos que la forma de configurar una tarea es importante y la tenemos que planificar para poder aprovechar todo este tipo de cosas. Otra de las actividades más comunes son los cuestionarios. Los cuestionarios permiten en el momento tener una calificación, un puntaje que nosotros le asignamos previamente y pueden servir, bueno, tienen de diferente tipo de formatos, desde elegir la mejor respuesta, o sea, respuestas de tipo
múltiple o solo una respuesta correcta, verdadero, falso, completar espacios, respuestas numéricas. Hay una variedad bastante importante. Esas actividades pueden servir tanto como un test para ver los conocimientos previos en un curso, como también puede ser durante la formación, una autoevaluación, por ejemplo, más así como una evaluación más bien formativa, y si no, una evaluación sumativa para una nota, para un parcial o incluso final. Otra de las actividades muy comunes en aulas web o en Moodle, digamos, son las wikis, que es la actividad colaborativa por excelencia. Se puede utilizar, por ejemplo, para que hagan un estudio de caso y que lo resuelvan en grupo. Tiene la particularidad de que nosotros podemos ir viendo qué es lo que hizo cada uno de los alumnos y cuándo, y ver las diferentes versiones. Entonces, para el trabajo en grupo podemos ver quién trabajó y quién no. Más allá que después la calificación pueda ser grupal o individual. También, por supuesto, se pueden calificar las wikis. Se puede trabajar en grupo. Podría llegar a ser también una wiki individual, pero bueno, pierde un poco el sentido. La esencia de la wiki es colaborativa. Otra de las actividades que son posibles de implementar en Moodle son los talleres. La herramienta taller es muy parecida a la de tarea, pero tiene la particularidad que se puede hacer una evaluación por pares, o sea, entre los mismos estudiantes. Incluso la cantidad de trabajo que tiene que evaluar cada estudiante, o sea, de sus compañeros, eso también lo podemos determinar nosotros, podemos determinar también quién tiene que evaluar a quién, o bien que el propio sistema al azar determine quiénes son los que tienen que evaluar, y que incluso también tenemos la posibilidad de que se puedan autoevaluar. Por supuesto, el docente también puede evaluar y va con una nota. Es bastante trabajoso para configurar el taller, pero realmente funciona bien. Yo lo he usado muchas veces y es una herramienta que puede llegar a ser muy útil, sobre todo cuando tienen cursos con muchos alumnos. También lo que podemos hacer es incrustar, embeber otro tipo de actividades que no son las típicas de Moodle, pero sí, por ejemplo, de H5P, que tiene un montón de actividades interactivas fabulosas, es gratuito, y ya directamente tenemos un plugin en Aulas Web que nos permite incrustar así de forma muy fácil una actividad de H5P. Entonces podemos, por ejemplo, podemos incrustar simuladores, cualquier tipo de juegos. Podemos hacer algún tipo de ludificación del aula, así de gamificación con algún elemento que embebamos. Y después, bueno, hay de todo tipo, por ejemplo, crucigramas, esas flashcards que son sobre todo para idiomas, las tarjetitas, los murales colaborativos que son muy interesantes, que también se pueden calificar, como Padlet, por ejemplo. Pero hay infinidad de tipos de actividades que se pueden implementar y por eso es que hago hincapié en el tema de la variedad. Otra de las cuestiones es también que tengan un diferente grado de dificultad, como para que los estudiantes, bueno, tengan distinto tipo de desafíos. Una de las cosas también es tener una lógica temporal, digamos, planificar el tema de los tiempos de una actividad. Tenemos que evaluar la cuestión de un tiempo de lectura, o bueno, que si tienen que ver un video, el tiempo que va a llevar eso, video o cualquier otro tipo de material, y después, o de investigación, por ejemplo, también, eso lleva más tiempo todavía, y después de la propia realización de la actividad.
nosotros lo que tenemos que pensar, o sea, que más o menos entre 6 y 8 horas semanales podría ser un tiempo considerable como para una actividad de una materia. Otra de las cosas que tenemos que hacer en las actividades, que esto lo vamos a ver ahora de nuevo, mejor, es explicitar todas las pautas para la realización, que eso lo vamos a ver ahora con detalle. O sea, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo, dónde, cómo entregarlo. Después también especificar a los estudiantes el tipo de evaluación, por ejemplo, qué es lo que vamos a tener en cuenta, o qué puntaje va a tener cada tarea. Y también otra de las cosas importantes es que siempre haya un espacio de consulta, que tengan dónde consultar. ¿Qué es lo que tenemos que explicitar siempre? Porque muchas veces decimos, bueno, no, pero de esto se van a dar cuenta. Y en realidad no se dan cuenta, o en todo caso algunos se dan cuenta, pero otros no. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todo esté escrito, todo esté explicitado. Por ejemplo, las fechas, tiene que quedar bien claro el límite de tiempo para realizar cada entrega, hasta incluso día y hora. Si decimos, por ejemplo, tal, el miércoles, inclusive, o sea, que entiendan que es hasta las 12 de la noche. Después, ¿qué materiales van a tener disponibles para hacer la actividad? Indicar cuáles son los materiales obligatorios, e incluso, bueno, otra de las cosas que los tiempos que hoy decíamos, ¿no? Respecto de no excedernos en la cantidad de tarea que se da, lo mismo para el tema de los materiales, ¿no? No que tengan que leer todo el libro, a lo mejor, bueno, es cuestión de recortar, de indicar cuáles son los materiales, las lecturas, y bueno, no entusiasmarse con eso mucho. En todo caso, si pensamos que hay materiales que realmente valen la pena y que queremos que los estudiantes los vean, lo que podemos hacer es un repositorio. Ahora después yo igual les voy a dar un ejemplo que les voy a mostrar. O ponerlos como recursos adicionales. Podemos incluso hasta poner una nueva pestaña que sea toda de recursos adicionales en un curso. Y ahí, entonces, bueno, les damos actividades que sean optativas, o sea, lectura optativa para ampliar el tema, y actividades optativas también puede ser. Si no, si está dentro de los módulos, también podemos poner, por ejemplo, para saber más. Y entonces ahí le ponemos, se puede subir como una carpeta con varios materiales y poner, y bueno, que la actividad a lo mejor sea de realización voluntaria. Vamos a seguir entonces. Esa es otra de las cuestiones, de determinar entonces qué es lo obligatorio y qué es lo voluntario. Otra cosa importante es que los estudiantes sepan, o sea, aclarar bien cuáles son las actividades que son obligatorias y cuáles no, cuáles son simplemente para optativas, para ampliar. Bueno, con respecto al tema de los materiales disponibles, tenemos que garantizar que puedan tener acceso, informar en el caso que veamos necesario, cuáles son las fuentes o los sitios web que no es conveniente utilizar en muchos casos, por ejemplo, sobre todo los estudiantes de los primeros años que para hacer investigaciones utilizan exclusivamente Wikipedia, por ejemplo, y bueno, podría aclarar entonces cuáles sí y cuáles no. Lo importante es que sí, garantizar que tengan acceso a los materiales obligatorios. Otra de las cosas es dar la pauta clara de qué tipo de
archivo o qué tipo de formato tiene que tener el archivo, en el caso de ser un archivo, para entregarlo. Por ejemplo, la extensión, si tiene que ser un archivo de texto, indicar que puede ser un archivo de texto, pero también puede ser una fotografía tomada con el celular de una hoja que hayan hecho a mano, tranquilamente, podría ser. Y también puede ser, depende la carrera y la asignatura, porque pueden ser que entreguen también archivos con un formato específico. Por ejemplo, no sé, en arquitectura o en informática mismo. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que quedar bien aclarado. ¿Cuál es la extensión? Bueno, hasta incluso, llegado el caso, cantidad de palabras o cantidad de hojas, un máximo y un mínimo, que sepan lo que tienen que hacer. Si les vamos a entregar una guía, por ejemplo, con preguntas para responder o con problemas planteados que también tienen que responder, bueno, tratar de que lo que nosotros le entreguemos sea y esté en un formato que sea editable. No entreguemos un PDF que después los alumnos no saben qué hacer con el PDF porque lo intentan escribir y resulta que no se puede. Entonces tienen que volver a copiar todas las preguntas. Utilicemos un archivo editable. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no pase que el software que tienen que utilizar o el tipo de formato que nosotros les pedimos termine siendo la dificultad mayor para resolver la tarea. Si nosotros estamos pidiendo que hagan un gráfico y no saben hacer un gráfico, bueno, depende de lo que nosotros vamos a evaluar también, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es, por ejemplo, en una materia de matemáticas, que la principal dificultad del alumno sea el código LaTeX, porque para poder escribir una ecuación, si no, no saben cómo hacer, por ejemplo, con un archivo de Word. Entonces, no, o sea, eso también lo tenemos que tener en cuenta, el tema del formato de los archivos. Y qué es lo que vamos a exigir, digamos, ¿no? En el caso también de que pueda ser grupal, por ejemplo, la tarea, también eso lo tenemos que indicar. Si la tarea es individual o puede ser grupal. Si es grupal, bueno, cuántos miembros pueden conformar el grupo, o la forma de elegir los miembros, si tienen libertad para elegir a sus compañeros de grupo, o si, bueno, los va a elegir el docente, eso también lo tienen que saber. Llegado el caso, también explicitar el tipo de actitud que tienen que tener, por ejemplo, hacer hincapié en que tengan que tener una actitud colaborativa, de ayudar a sus compañeros. Les voy a mostrar un ejemplo de aulas web, como para ver el tipo de aclaraciones que tienen que hacer, esta cuestión de explicitar, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un curso en aulas web, este es un curso para docentes, de desarrollo de recursos educativos con un programa que se llama Excel Learning. Pero lo que me interesa destacar acá es el tipo de aclaración que les hacemos a los estudiantes. Por ejemplo, bueno, este es el módulo de evaluación, ¿no? O instrumentos de evaluación. Entonces, acá ponemos mínimamente una pequeña introducción y después tenemos generalidades de evaluación y la parte de instrumentos de evaluación con este programa específico. Entonces, por ejemplo, en la parte de generalidades, se les provee también de un archivo de texto con actividades propuestas. Acá van a encontrar los 3 archivos PDF que son los que tienen que leer. Bueno, entonces acá abajo ya les vamos avisando que van a encontrar esos archivos y para qué son, si son de lectura obligatoria o no. Después, por ejemplo, en el caso de Excel Learning, lo mismo. A continuación,
se encuentra el instructivo para la creación de cuestionarios que en Excel Learning se denominan, bueno, y acá está entonces el instructivo. Y después vienen las actividades, que quede claro, estas son actividades. Actividad 1 y actividad 2. Entonces, a continuación encontrarán el archivo de texto evaluación.doc. Les decimos cuál es el archivo que va a contener la actividad para completar. Una vez realizada, deberán subirla en subir archivo de texto. Les avisamos dónde lo tienen que subir. La actividad 2, les decimos el objetivo de la actividad, que es que se familiaricen con el programa Excel Learning. Y bueno, también para enviarlo deben guardarlo. Les decimos cómo tiene que ser con un nombre que identifique al autor, por ejemplo, el apellido, y subirlo en subir un archivo ELP. Y después, la fecha límite para la entrega de las actividades es tal día inclusive. Entonces, acá está la tarea para subir el archivo de texto y la otra para subir el archivo nativo ELP, que es el archivo este del programa con un formato así especial. Por otro lado dice, bueno, en este foro se pueden realizar consultas de la parte general o de la construcción de los ítems o de las actividades interactivas que tengan que realizar. Y acá entonces tenemos un foro de consultas, de manera tal que si tienen alguna duda, tienen dónde consultar. Bueno, como dijimos al inicio, vamos a ver con más detalle la actividad tarea, que es una de las que realmente más vamos a usar. Bueno, acá ya tenemos activada la edición. Esto se ve cortado así porque está la edición activada. Vamos a añadir una actividad o recurso. Y agregamos una tarea. Nos vamos a encontrar con el campo correspondiente para poner el nombre de la tarea, que es obligatorio. Por ejemplo, subir actividad 4, no sé, por decirlo. Acá en la descripción, si hacemos así, tenemos acá las opciones del editor de texto. También podemos, por ejemplo, en la descripción de qué es lo que queremos que hagan, podemos grabar un audio, por ahí hasta un videíto muy cortito, y si no, con texto. Inclusive, fíjense que también tengo la posibilidad de subir un archivo adicional. Esto es interesante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, si la tarea consiste en que los estudiantes contesten una serie de preguntas, directamente podemos hacer un archivo editable y subirlo en este ítem de manera tal de que los alumnos lo descarguen y directamente puedan trabajar sobre ese archivo completando entonces la tarea, por ejemplo, contestando las respuestas o quizá hasta incluso completando una tabla, por ejemplo, o sea, cuando son formatos que son un poco complejos, hasta podemos hacer eso. También se puede ponerlo como recurso, la guía, y, digamos, en la página principal del curso, y después que la tarea en la parte de los archivos no tenga nada. Pero bueno, es otra opción interesante porque directamente entran a la tarea y ya tienen entonces el archivo que tienen que completar, si fuese el caso, ¿no? Bueno, la disponibilidad tenemos que habilitarla primero para poder poner la fecha. Tiene fecha de entrega. A nosotros además nos va a llegar, que ahora vamos a ver, una notificación cuando cada alumno va entregando. Eso sí queremos. A veces no conviene porque por ahí si son muchos alumnos, estaríamos todo el tiempo recibiendo mails
notificándonos que entregó, porque el mail se envía en forma individual por cada uno que entrega. La fecha límite también es, si nosotros la habilitamos, directamente, digamos, después de la entrega, se va a permitir un atraso que va a quedar aclarado. Por ejemplo, entregó el trabajo con 2 días de retraso, pero se va a permitir. Ahora, después de la fecha límite, ya directamente desaparece el botón de entrega. De todos modos, no hay que preocuparse por eso, porque también, ahora les muestro, se permite ampliar el plazo de entrega para algún alumno en particular. Por ejemplo, ahora eso les digo dónde lo encuentran. Los tipos de entrega pueden ser texto en línea, cuando por ahí lo que estamos pidiendo es un texto sencillo, corto. De hecho, bueno, acá podemos poner el límite de palabras permitidas. Y bueno, por ahí es más fácil para corregirlo. Y si no, los archivos, que es el tipo de tarea más clásico, que es que suban un archivo, que entreguen un archivo. En ese caso, por supuesto, no se puede poner un límite de palabras. El número máximo de archivos subidos, en general, yo pongo, no sé, 2 o 3, por si alguno tiene que subir un archivo extra o algo, entonces siempre es mejor directamente tener esa posibilidad ya configurada. Siempre hay que aclarar el límite para el tamaño de archivo, para subir archivos, sobre todo cuando estamos pidiendo archivos grandes. No es bueno que suceda que una vez que tienen la tarea realizada, que trabajaron sobre el archivo, después resulte ser que no lo puedan subir. A veces nos pasa que por ahí pedimos cosas, bueno, por ejemplo, suele pasar mucho cuando insertan imágenes. Muchos de los estudiantes, y a veces nosotros también, no optimizan las imágenes y ponen imágenes muy pesadas. Y termina siendo que a lo mejor un archivo hecho con un editor de texto, pero que tiene incluidas imágenes, termina pesando más de 2 megas, y una vez que hicieron todo y lo quieren subir, no pueden porque el sistema no se los permite. Respecto del tipo de archivos aceptados, bueno, puede ser que nosotros necesitemos que envíen un determinado tipo de archivo, un determinado formato. Acá tenemos cientos de posibilidades para elegir, no lo voy a abrir porque no tiene mucho sentido, pero de ahí puede ser que por algún motivo nosotros exijamos que el archivo enviado tenga un formato en particular. Acá los tipos de retroalimentación es uno de los ítems más importantes. Nosotros podemos hacer o comentarios de retroalimentación o archivos de retroalimentación. Bueno, calificación externa ya es para otro tipo de cosas. Los comentarios de retroalimentación los va a leer el estudiante una vez que hayamos calificado. Esa calificación se le va a notificar por mail. Entonces van a entrar a la tarea y ahí van a ver nuestro comentario. Que por supuesto, bueno, puede ser fundamentando la calificación que obtuvieron, o pidiéndole incluso que rehagan la tarea, por ejemplo, podría ser, o bueno, o un incentivo, diciéndole que está muy bien realizada, lo que fuere. También, si nosotros subimos un archivo de retroalimentación, lo que podemos hacer es subir directamente el propio archivo que nos mandó el estudiante, corregirlo ahí, con otro color, por ejemplo, y volvérselo a subir. En el caso que nosotros querramos hacer algún tipo de corrección in situ, digamos. Porque el otro es para un comentario. En cambio esto, el archivo, podemos directamente volver a subirle el que nos envió. Y bueno, con respecto a la configuración de la entrega,
Acá yo directamente, estas son unas exigencias que no tienen mucho sentido. Y bueno, permitir reapertura, yo lo que generalmente pongo es en manual, porque puede ser que la mayoría no haya podido terminar, por ejemplo, y entonces reabrimos la tarea y ponemos otra fecha de entrega. Y el número máximo de intentos también generalmente lo ponemos en ilimitado porque no pasa por ahí la cuestión. Bueno, salvo que por algún motivo de configuración necesitemos limitarlo, ¿no? La entrega por grupo no la vamos a ver. Los avisos, lo que es importante aquí es que nos lleguen a nosotros, notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo, por ejemplo, aviso de entregas a los que califican. Yo esto generalmente lo pongo en sí, salvo que sean muchísimos alumnos. Esto, bueno, fuera de plazo no, porque no estaba habilitado arriba, no importa. Y sí también que notifiquen a los estudiantes cuando la tarea ya está calificada, cuando ya está corregida. Importantísimo, calificación. Acá vamos a tener varias escalas. Por ejemplo, si ponemos puntuación, acá tenemos la posibilidad, va a ser una sola escala, ¿no es cierto? Y acá tenemos la posibilidad de poner la puntuación máxima, que podría ser 10, o también podemos poner 100, por ejemplo. Pero tenemos otra posibilidad, y que es, bueno, no calificar. Sería entonces si ponemos en ninguna, simplemente que entreguen la tarea, no sé hasta qué punto tiene sentido esto, pero bueno, podría ser, supongo. Y acá, en escala, lo importante es ver, fíjense que ya acá puntuación máxima no va, y acá van a tener varias escalas. Una que es desaprobó, aprobó, y si no, tienen otra que es regular, bueno y muy bueno. Esas son las dos que más se usan. Y si no, bueno, la escala numérica, la calificación numérica tradicional. En este caso, por ejemplo, vamos a poner esta que pueda ser regular, bueno o muy bueno. Y la calificación la vamos a poner calificación simple directa, aunque tenemos otras posibilidades que a lo mejor en algún momento las vamos a poder ver, que es la rúbrica, que es una forma muy práctica de calificar, pero bueno, un poco más complicada para hacerla, y la guía de evaluación. Por ahora lo que vamos a poner es la calificación directa, donde nosotros vamos a ser los docentes los que pongamos la calificación, y como, bueno, y de forma sencilla, digamos. La categoría no la vamos a hacer, porque esto sería para las categorías en el libro de calificaciones, que no lo tenemos puesto. Podría ser también una calificación para probar acá que la especifiquemos. Incluso podemos también ocultar, fíjense, eh, oculta a los evaluadores la identidad de los estudiantes. Esto, bueno, no sé, puede ser que necesitemos, por algún motivo no queremos saber quién lo hizo, y bueno, nos va llegando una notificación que nos dice, el estudiante 01 entregó la tarea, 02, 03, nosotros no sabemos quién es, creo que hasta después que calificamos, no recuerdo bien cuándo es que realmente podemos ver la identidad. Hay un momento en que sí, podemos ver la identidad, pero una vez que está calificado. Y en ajustes comunes del módulo tenemos disponibilidad, que esto no va a tener mucho sentido, bueno, y podemos trabajar en un modo de grupos, porque las tareas las puede entregar directamente todo un grupo, y también tenemos la posibilidad de ocultarla a los estudiantes cuando queremos que solamente podamos verla a los docentes. Puede ser que en un inicio la queramos ocultar y después la ponemos visible. Entonces, acá la van a ver todos. Mostrar la página del curso. Restricciones de acceso no vamos a tener.
porque esto para cuando tenemos agrupamientos, lo mismo que marcas y competencias. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí una tarea. Bueno, lo que vamos a encontrar es esto cuando vayan entregando. Este es el archivo que subieron. Acá tenemos la calificación, dijimos que era muy buena la calificación máxima. Nosotros cuando queremos calificar, acá lo podemos editar, pero esto ya estaba calificado, pero bueno, es para que vean qué es lo que va a mostrarse cuando vayan a calificar. Bueno, esta tarea está retrasada, porque esto es un curso antiguo que ya está cerrado. En este caso, bueno, muy bueno. Acá entonces iría el comentario de retroalimentación, que es el que le va a llevar al alumno. Acá, ven la calificación, bueno, tenemos la posibilidad de poner, va a aparecer la que nosotros hayamos configurado. Y acá es donde podemos poner el comentario de retroalimentación, que el alumno lo va a leer cuando reciba la tarea. Si nosotros configuramos para también poder utilizar archivos, acá sería donde subimos el archivo ya corregido. Y fíjense que en este caso tenemos la posibilidad de permitir la reapertura para ese alumno en particular, cuando hay algún alumno que se retrasa o decidimos entonces ampliarle el plazo de entrega. Bueno, y eso es todo, creo que completa un poco el panorama que tenemos en general sobre las tareas, porque hay detalles que son importantes y que es bueno tenerlos en cuenta, y muchos también porque nos facilitan a nosotros la tarea de calificar, y bueno, es importante también configurar unos cuantos aspectos como para que sea más eficiente la configuración de esta actividad y, bueno, que facilite la tarea y la de los estudiantes también, por supuesto. Vamos a seguir viendo otros temas, pero, bueno, por ahora eso es todo y, bueno, que tengan buenas tardes a todas y todos.